Buenas tardes, cordial saludo para todos. Muchas gracias por su participación en este webinar. Vamos a iniciar en el día de hoy, 14 de mayo, 4 de la tarde, con el webinar Equipos de Hapro para la Industria Plástica y agradecemos a todos su participación. Entonces, dicho esto, inicio la presentación. Muchas gracias. Por favor, me confirman que la pueden ver y muy amables. Perfecto, gracias. Entonces, un segundo. Perfecto, ya, confirmado. Lo primero es revisar el tema de la reología, este concepto muy importante, rama de la física que estudia el modo en el cual los materiales se deforman en respuesta a una tensión aplicada. La base para las pruebas reológicas está en fijar unas condiciones para materiales, en este caso materiales plásticos, materiales de ingeniería, como PVC, polietileno, polipropileno, nylon y otros materiales, de tal manera que se pueda conocer el comportamiento en diferentes condiciones de temperatura y RPM para conocer el valor de torque y el comportamiento con el tiempo, en especial la estabilidad, el punto de fusión, el tiempo de fusión y las características que tiene el material durante el tratamiento en un equipo, que sería el reómetro, que permite hacer una simulación de las condiciones que ocurren normalmente en un proceso industrial. Vamos a mencionar a Hapro. Cuando hablamos de Hapro, queremos mencionar como lema el nuevo estándar en reología para la industria y la educación. O sea, no solo en la industria, sino también en el sector educativo, de tal manera que las personas conozcan no solo los fundamentos teóricos, sino también conozcan el uso de estos equipos y las ventajas que pueden tener en identificación de materiales, en cambios de condiciones de control de calidad, de procesamiento y obviamente en investigación y desarrollo para generar nuevos mezclas de materiales o materiales vírgenes y o reciclados. Ahora sí, entonces Hapro corresponde a Harbin Harp Electrical Technology, que fue fundado en 2005. Tenemos el gusto de representarlos y estamos celebrando estos 20 años. Este año 2025 cumplimos 20 años de la fundación de Hapro, de tal manera que esta empresa de alta tecnología se fundó con ayuda de la Unidad Tecnológica de Jardín y ha desarrollado un equipo de personal interdisciplinario. Adicionalmente ha realizado desarrollos científicos, desarrollos técnicos en el área de reometría de polímeros a través de cámaras de mezcla, extrusoras monotornillo, extrusoras doble tornillo o twin y adicionalmente específicamente para el caso de pruebas de cables, alambres y equipos de fabricación de este sector. También es conveniente mencionar que algunos de los equipos que ha desarrollado se basan en desarrollos conjuntos entre la Universidad de Harbin y el IJAPRO, de tal manera que se tienen reómetros de torsión de material polimérico y todos sus accesorios, instrumentos de medición de defectos, equipos de reticulación por irradiación ultravioleta y adicionalmente dispositivos para uso de cables ultravioleta a través de bajo voltaje y alta eficiencia, que fue premiado por la Federación de Industria de Maquinaria de Heilongjiang, espero pronunciarlo bien, en 2011. Adicionalmente, existe el interés de Hapro en lograr gobernanza e innovación y adicionalmente se quiere trabajar conjuntamente con la industria y con la educación para lograr un futuro brillante e innovador. Dentro de este desarrollo, dentro de esta visión, es conveniente mencionar que ya se han fabricado más de 1.500 equipos, en especial reómetros, y
que se han vendido no solo en China, sino también en otros 30 países de Europa, Asia, África y ahora América Latina. Entonces, pasamos a presentar las características técnicas de los equipos de Japro y estamos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias. En primer lugar, tenemos la unidad para medición de torque RM200C. Aquí lo que tenemos es, podemos medir a través de un control de temperatura que se establece en 3 zonas de una cámara y fijando unas revoluciones por minuto podemos establecer el torque contra el tiempo y posteriormente vamos a ver la gráfica, determinar la estabilidad térmica de un material. También hay adicionalmente extrusoras monotornillo, como esta que pueden ver acá. El equipo de control es modular de tal manera que se puede acoplar a diferentes accesorios. Uno es la cámara de mezcla, como pueden verla en la parte izquierda. En la parte central está la extrusora monotornillo y en la parte derecha está una extrusora cónica, muy usada para PVC o una paralela para otros materiales como polipropileno, poliamida, poliuretano, algunos tipos de PVC y materiales reticulables. Entonces, aquí tenemos en principio los elementos que estamos mencionando. Vamos a detallar, entonces ahora en la cámara de mezcla, entonces lo que tiene es este equipo rheómetro, entonces consta del módulo de control. Este módulo de control tiene las salidas para las termocuplas de tal manera que pueda definirse una temperatura en las 3 zonas, la misma temperatura y que adicionalmente pueda tener acceso a través de USB a un computador de tal manera que pueda dirigir a través del computador o a través de manejo análogo y pueda definir entonces, como les digo, la temperatura, hacer RPM, fijar los datos que se van obteniendo segundo a segundo a través de la reometría con el torque y hacer la gráfica correspondiente. Entonces es versátil porque permite trabajar diferentes tipos de materiales, entre ellos PVC, polietileno, polipropileno, etcétera, y adicionalmente se usa en la industria, en investigación y desarrollo y en instituciones educativas. Entonces lo que queremos es mostrar que tenemos equipos de Japro que podemos ofrecer para el mercado del sector de plásticos en una amplia gama de materiales, e incluso materiales de ingeniería, y adicionalmente poder encontrar la estabilidad de los materiales y poder analizar el comportamiento del material contra el tiempo a unas temperaturas fijadas a través del punto de fusión. De ahí para arriba encontrar en qué temperatura trabajar y hacer el análisis reológico. Entonces esta unidad de control permite hacer conexión a los siguientes equipos: la cámara de mezcla, una extrusora monotornillo, doble tornillo, sea cónica o paralela, extrusoras para cauchos, unidad de película soplada, unidad de película por calandreo, sistemas de inspección de películas a través del conteo de defectos y la unidad de fabricación de cables y tuberías. Dependiendo del tipo de producto que queramos obtener, pues vamos a utilizar un equipo diferente y teniendo en cuenta el tipo de material, las condiciones de trabajo, pues se va a definir cuál es el mejor equipo en cada caso. Ahora, en la parte izquierda vemos, aparte del módulo de control, la mezcladora que se acopla perfectamente al equipo de tal manera que se puede cargar el material por la parte superior aquí a través de una tolva y esa alimentación puede ser manual, como se ve aquí, o puede ser neumática. Y se trabaja a través de diferentes tipos de
rotores o mezcladores. Este tipo de elementos corresponde al manejo que se quiera dar dependiendo del material. En un caso hablamos de roller, que es utilizado para termoplásticos. Si necesitamos trabajar con elastómeros y cauchos, normalmente hablamos de unos rotores tipo Banbury en delta para materiales reticulables o termoestables. El CAM para termoplásticos, compuestos cerámicos y aquellos que tienen un torque muy alto. Entonces permite dispersarlos, poderlos trabajar adecuadamente, fundirlos, trabajar adecuadamente. Y el Sigma, por el contrario, entonces, en alimentos, medicinas y materiales que necesitan bajo torque. Entonces, al escoger el requerimiento de prueba, debemos definir, entonces, en resumen, la cámara de mezcla, a qué condiciones de temperatura, RPM va a trabajar, adicionalmente, definir el tipo de rotor que se requiere. Este rotor pues debe escogerse el adecuado para que los datos puedan ser comparativos con otros laboratorios y adicionalmente definir si la alimentación va a ser neumática o va a ser manual. Hasta aquí la alimentación va a ser manual y también existe pues opción de hacer la neumática, vamos a mostrarla posteriormente. Dentro de los tipos de cámaras de mezcla existe una de 20 milímetros, 20 mililitros, perdón, que corresponde a la Mix 20, que tiene unas condiciones de velocidad, de capacidad diferentes y es utilizado para materiales que son, digamos, en pequeña cuantía, en pequeña cantidad o que son muy costosos, como si fueran, por ejemplo, materiales farmacéuticos o materiales que realmente su fabricación es muy escasa. En el caso de la Mix 60, se utiliza muchísimo para PVC. Tiene la ventaja de que se puede utilizar cualquiera de los rotores sin ningún inconveniente. Tiene un rango de torque más grande que con la Mix 20 y adicionalmente se puede intercambiar rotores si se va a cambiar el material y el rango de temperatura y de torque es bastante grande. Normalmente no hay limitación en esta máquina. También se puede trabajar las 1200 o 1300 más recomendadas para cauchos para tener una cantidad de material suficiente para hacer evaluaciones. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? Perfecto, muy bien. Entonces, aquí son las características de la cámara Mix 60. Entonces tenemos que es datos de interés, el volumen efectivo, 60 mililitros, la relación de velocidad de 3 a 2, temperatura máxima 350, torque máximo 240 Nm y en general el, el equipo, como les digo, es modular, se puede acoplar al módulo de control RM200C y se tiene una unidad para hacer la reología, la estabilidad térmica dinámica de diferentes materiales. Ahora vamos a ver la comparación aquí en el centro entre la dosificación manual a través de esta tolva y la dosificación neumática a través de un cargue con aire a presión, de tal manera que la mezcla entra aquí en este punto y directamente el émbolo hace una presión neumática y empuja el material dentro de la cámara. Eso permite que el tiempo de inicio de la fusión y demás sea muy controlado, pero a través del medio manual también se puede controlar siempre y cuando el operador cargue todo el material de una sola vez. Aquí también tenemos un muestreador cuando se está fabricando, cuando está haciendo este tipo de pruebas. Normalmente pueden hacer unos botoncitos aproximadamente de 2, 3
milímetros de espesor y aproximadamente 1 centímetro de ancho. Se sacan los botoncitos, aquí en un muestreador se pueden obtener y se hace la comparación contra el tiempo. Entonces, para quienes requieren hacer este seguimiento, cargan el equipo, obviamente siempre hay que precalentarlo. La recomendación es, por ejemplo, si la temperatura debe ser 180 grados, entonces cargar a la temperatura, primero dejar calentar aunque sea 15 minutos, revisar que el equipo está listo y posteriormente cuando se prende, ya cuando está caliente, se puede hacer una toma de muestra muy rápido, evitando estrellar los rotores y de esta manera sacar los botones mirando la variación no solo del torque, sino la variación de color o aspecto contra el tiempo. Entonces, para estos equipos, a la cámara de mezcla, hay dos reportes, básicamente uno de fusión. Para poderlos ver mejor, vamos a ampliarlos aquí y vamos a tener entonces el reporte de fusión. Como ustedes ven, el material entra frío, en la cámara queda confinado en la cámara, o sea, no sale de la cámara. Da un valor de torque, aquí tengo un valor aproximadamente de 40 para este material PVC en el RM200 y se cargaron básicamente 62 gramos. Entonces, ¿qué ocurre? El material inicia, está frío, da un torque alto, empieza a fundir, tiene un valor mínimo que es el B, posteriormente un valor pico y de allí empieza a obtener el valor segundo a segundo hasta encontrar el punto final. Aquí tenemos un punto final aproximadamente a los 8 minutos y arranca con un valor de 40 y con un valor de estabilidad de, vamos a ver cuánto es, de aproximadamente 15 newton metro. Una de las preguntas que me han hecho en ocasiones anteriores corresponde a cómo saber la cantidad de material que debe dosificarse en el equipo. Entonces la cámara tiene 60 centímetros cúbicos. Se hace el cálculo, la densidad del material, si es PVC, por ejemplo 1.40, por el volumen por un factor de llenado. Este factor de llenado varía, pero normalmente se arranca con un valor como 0.75. Entonces al hacer este cálculo tenemos aproximadamente 62-63 gramos para PVC. Quiere decir que la cámara no debe quedar ni vacía, no muy baja, ni completamente llena, para que el material se pueda mover a través de la cámara. Entonces este factor arranca al 0.75. Si el material nota que está muy lleno y que trata de retirarse de la cámara, entonces se puede trabajar con 0.7, por ejemplo. Y de esa manera obtiene la cantidad de gramos que necesita para un ensayo de material y define una temperatura y un tiempo de prueba. Entonces aquí tenemos 8 minutos, tenemos la temperatura que va variando, que está graficada contra el tiempo. Y lo que aparece en este lado es obviamente el torque contra el tiempo. Son los datos muy importantes para comparar entre mezclas de PVC o de cualquier otro material la misma formulación o entre diferentes formulaciones. Todo eso se puede graficar, almacenar y hacer la comparación cuando se requiere. Por ejemplo, si cambia de material lubricante, por ejemplo, o no usa lubricante, puede revisar la curva, el comportamiento y posteriormente si usa, por ejemplo, lubricante, puede encontrar que el tiempo de fusión se obtiene más rápido, que el torque es ligeramente menor y va haciendo el seguimiento de la curva y viendo la diferencia. Aquí para la estabilidad térmica, entonces este tiempo es mayor, estamos hablando de alrededor de 20 minutos
Adicionalmente, los datos de torque van a ser un poco diferentes y de esa manera entonces va a conocer cuál es el comportamiento del material. El equipo detecta los cambios y, como les digo, estos cambios los puede relacionar, como estaba aquí, con cambios de color o con generación de gases, que se siente la generación del gas ácido a medida que ocurre el ensayo. Este tipo de cosas se pueden determinar con el equipo RM200C. Ahora, también nos han preguntado mucho en relación con los materiales. Estos son los valores sugeridos, pero puede cambiarse, depende de cada quien. Lo que sí recomendamos es que el valor que tome de temperatura y RPM lo mantenga de tal manera que pueda comparar contra el tiempo. Si hoy hace una prueba a 180, mañana 190, pues obviamente los parámetros van a cambiar y no se va a saber si el efecto del cambio de la curva corresponde a un problema de procesamiento o un problema de dosificación, que falta algún material, o al cambio de temperatura. Entonces, por ejemplo, para PVC flexible se recomienda 180 grados, 60 rpm, rígido 190, 50 rpm, y así sucesivamente, de tal manera que se pueda tener las mejores condiciones y mantenerlas contra el tiempo. Cuando se hace un interlaboratorio se busca, por ejemplo, probar el material en diferentes equipos, pero manteniendo las mismas condiciones de temperatura y RPM para ver la diferencia en el torque o en el comportamiento de estabilidad entre un equipo y el otro. Aquí también es algo que nos han preguntado, el tema del voltaje. Normalmente el equipo viene con un transformador de 220 a 380 para 60 Hz. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente las piezas electrónicas son de marca Siemens y lo que se hace es que se tiene eh, consecución de muchísimas piezas a 380 voltios, de tal manera que pueda servir para cualquiera de los equipos, pero teniendo obviamente las garantías de calidad y los beneficios de que a 380 voltios consume menos energía que a 220. Entonces, son dos ventajas que se tienen para ofrecer. Ahora pasemos a la extrusora single. Esta extrusora tiene un solo tornillo y normalmente consta de las siguientes partes. O sea, este módulo de extrusora se acopla también al RM200C. Tiene normalmente, pues aparte del acople, tiene una tolva de alimentación, tiene un tornillo, en este caso es monotornillo, el tornillo, un barril, que es el que lo contiene. Entre el tornillo y el barril pasa el material se desplaza a través del movimiento del tornillo y va a retirarse aquí, va a salir aquí, donde normalmente hay un cabezal. Ese cabezal puede ser cabezal de cinta, puede ser cabezal de filamento, o diferente, o de tubo, o de cable, o lo que corresponda, dependiendo del requerimiento del cliente. Entonces, y las dimensiones van a afectar, pues obviamente, en el flujo. Si tenemos más diámetro, hay más material y así sucesivamente. Si va a más velocidad, va a fluir más material. Pues también, aparte de conocer el torque, conocer la presión, si coloca un sensor de presión en esta salida, puede encontrar el torque, la, la presión y adicionalmente hacer una medición de flujo, cortando el material cuando esté estable y mirando el flujo de material en gramos por minuto comparado con cualquier otro tipo de ensayo de material en otra máquina o en la misma máquina. ¿Cuáles son las características? Un diseño robusto, capacidad para adaptación a variedad de aplicaciones de procesamiento, puede cambiar el perfil de temperatura, puede cambiar las RPM y adicionalmente obtiene el dato de presión que es útil para escalarlo, conocerlo después en utilización de planta. En varios materiales como polietileno, polipropileno, PVC, poliamida, poliuretano,
Además en biopolímeros, materiales vírgenes y materiales reciclados o mezclas de material virgen con material reciclado en diferentes proporciones. Entonces, todo este tipo de cambios va a permitir, como les digo, las RPM, la temperatura, el tipo de material y si es virgen o reciclado, va a permitir obtener diferentes curvas, diferentes resultados que se pueden eh, usar para posteriormente escalar el uso de los materiales en planta o cruzar la información que obtengo en el equipo del reómetro comparado con lo que obtengo a unas condiciones, en especial siempre las mismas de RPM versus el de planta y posteriormente hacer el escalado o el acercamiento al comportamiento que tiene. Como hay diferentes materiales, tenemos alrededor de 10 tornillos en los cuales va a cambiar la relación de compresión. Si el material es, por ejemplo, no halógeno, es un tornillo simplemente de transporte, la relación es 1:2:1, o sea, prácticamente es un tornillo simplemente de transporte. Mientras que en los materiales que son más complicados, podemos tener las de 4:5:1, que indica que las condiciones de los filetes y la distancia de filetes y demás que se usan para calcular la relación de compresión van a ser muy diferentes. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de dados, dependiendo de lo que se requiera, entre ellos dado capilar, dado plano, dado de aislamiento, que estaríamos otro tipo de dados, y aquí el dado de tuberías. Entonces, al final se puede obtener una serie de materiales en diferentes formas y se puede obtener al final una línea de procesamiento si se completan las partes adicionales a la extrusora. Adicionalmente tenemos extrusoras doble tornillo en las cuales tenemos, por ejemplo, para PVC láminas, perfiles, tuberías granulados y otro que utiliza para paralela, en el cual estarían pues otras resinas, otro material. En el caso del cónico es muy recomendado porque refleja precisamente las condiciones del trabajo del PVC, mientras que no se refleja también para otros materiales. Entonces, aquí está la recomendación. Si usted necesita PVC rígido, por ejemplo, utilice una twin. Si necesita material, digamos, muy sencillo, un polietileno, puede utilizar una monotornillo. O puede utilizar doble tornillo para todos los materiales, simplemente cambiando los tornillos del equipo. Ahora miremos cuáles son las partes que tiene este equipo. Entonces tenemos dispositivo de accionamiento, la tolva de alimentación, tiene un barril que es donde está contenido el tornillo y el doble tornillo o tornillo sencillo y el cabezal con accesorios. Y las zonas de la extrusora entonces son alimentación, donde se carga el material de la tolva que es más frío y posteriormente se hace la compresión y la homogenización. Se recomienda utilizar un perfil, específicamente recomendamos un perfil ascendente, sin embargo en algunos casos el perfil puede cambiar dependiendo de lo que se requiera. Si por ejemplo es para un espumado, puede variar, no ser necesariamente ascendente, sino ascendente una parte, descendente otra, o en otros casos utiliza un perfil plano que es bastante exigente. En este caso la extrusora cónica, vamos a ver las características. Tenemos normalmente un diámetro de 20 milímetros, mientras que tenemos 350 grados de temperatura. Normalmente la salida de material está entre 1 y 10 kilogramos por hora. Este es para este tamaño de maquinaria. Si se requiere algo adicional, pues habría que mirar los cambios. Aquí recomendamos lo que es más utilizado en laboratorio,
Pero si, por ejemplo, requiere una salida de material que sea, por ejemplo, 20, pues habría que mirar el cambio de los diámetros de los tornillos, del motor y demás elementos para poder cumplir con el requerimiento del cliente. Aquí vemos los cabezales, por ejemplo, para extrusión de tuberías tenemos un diámetro interno de 10 milímetros. Para películas en PVC tenemos este cabezal plano y permite obtener hasta 60 milímetros por 1.5 milímetros de espesor y 60 milímetros de ancho. Y para filamentos se pueden obtener dos filamentos. Es decir, no sale un solo filamento, no salen dos, de tal manera que el procesamiento es más rápido. Se usa enfriamiento con agua y luego se hace peletizado. Entonces se obtienen dos líneas peletizadas con un diámetro de aproximadamente 3 milímetros. Está recomendado y lo hemos visto en aplicación bastante interesante. Ahora, cuando estamos hablando cuando la extrusora es twin, entonces tenemos paralelo, podemos utilizar para polipropileno, poliamida, poliuretano, algún tipo de PC y es contrarrotante. Entonces, principalmente para materiales en polvo. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, podemos ver que tenemos un diámetro de 25 milímetros, una relación LD entre la longitud del tornillo y el diámetro de 28,1, que es ya más larga que la normal, que es 25,1, y adicionalmente con temperatura hasta 350 grados. Hablamos de una potencia de 4.8 kilovatios. Y para ello vamos a tener básicamente una salida de 1 a 10 kilos. Y se pueden obtener diferentes dados según lo que se requiere. También hay corrotante. Esta corrotante, entonces, contrarrotante quiere decir que van girando en sentido contrario los dos tornillos para fundir el material y transportarlo hasta el cabezal. Pero también puede ser corrotante que giran en el mismo sentido los dos y está usado para elastómeros, resinas de ingeniería, polipropileno clorado, biopolímeros, poliamidas, poliuretano, no halógenos y tiene una capacidad de mezcla bastante fuerte. Entonces aquí tenemos el diámetro 20 milímetros, tenemos una relación LD sobre 40, que es bastante largo en comparación con el diámetro, y tenemos que es un equipo que puede producir de 1 a 15 kilogramos hora. Entonces, dependiendo del requerimiento del material, qué condiciones te va a trabajar, entonces se escoge extrusora monotornillo, extrusora twin, y se escoge rotante o corrotante, de tal manera que pueda, o contrarrotante, de tal manera que pueda obtener el mejor beneficio dependiendo del material. Adicionalmente tenemos sistemas de simulación de torque, entonces, porque se puede posteriormente, aquí a esta unidad, que hablamos siempre de unidad de control, unidad de donde está el sistema de calentamiento, de control y demás, se puede agregar otros equipos como una unidad tipo casting o tipo eh, field blowing, de tal manera que puede crear una línea posteriormente, siempre y cuando tenga los elementos necesarios y adicionalmente los equipos son modulares. Es decir, a este módulo yo le puedo agregar este año la extrusora y posteriormente al año siguiente puedo agregar el, el equipo de calandreo o el equipo donde esté simulando y obteniendo muestras. Aquí específicamente, por ejemplo, una unidad de calandreo. Aquí tenemos para polietileno, polipropileno, ABS, PVC, PET y policarbonato. Es bien interesante. También hay detectores de impurezas. Para películas delgadas se puede ver el número de efectos por centímetro cuadrado, de tal manera que se puedan mantener el material en las mejores condiciones, libre de
afectación. Y también detector de impureza de calandreo. También tenemos la obtención de película soplada. La película soplada se usa no solo en la industria, sino también en universidades y instituciones científicas y en investigación y desarrollo. Básicamente se obtiene una, una película soplada que se puede procesar y caracterizar. Como elemento adicional, entonces tenemos el molino de tornillos, molino de rodillos, que están con dos rodillos, y eso permite cambiar el ajuste, cambiar las condiciones de flujo y poder procesar estos materiales para mantener unas altas condiciones de mezclado, de uniformidad, de dispersión. Cuando se requiere la obtención de placas, moldes, eh, muestras para dureza, color, grado específica, entonces se utiliza este equipo y básicamente nos da los mejores resultados. Podemos tener los botoncitos, podemos tener adicionalmente si queremos una placa, si queremos mirar resistividad o podemos fabricarlos de acuerdo al molde con diferentes características para tener suficientes muestras. Y adicionalmente hay un granulador que se acopla, que posteriormente lo pueden acoplar cuando tengan el fuerte de la línea, de tal manera que pueda serles de utilidad para evaluar su material sin necesidad de esperar toda la fabricación en planta, sino tener ya analizado su compuesto. También tenemos por acá la banda transportadora. Esta banda transportadora se usa cuando sale el material fundido, se puede trasladar, se puede llevar a otro sitio, el material se va enfriando y puede trasladarse posteriormente a una unidad de enfriamiento o se puede llevar a la unidad de corte, dependiendo lo que esté recomendado para el material. Pues cuando tenemos, por ejemplo, el tanque enfriador de agua, pues lo primero que aparece es el enfriamiento y que pueda, digamos, reducir la contracción que tienen los materiales por efecto del calentamiento, por efecto del choque térmico, lo que sea. Entonces, tenemos las mejores condiciones y conocemos el material y podemos en mediano plazo predecir comportamiento. Bueno, veamos acá. Este es básicamente el, el brochazo, la identificación que se da. Vamos a resumirlo muy brevemente. Entonces tenemos equipos de JAPRO utilizados para reometría, para determinar la curva de fusión o la estabilidad térmica del material a través de gráficas y análisis con unos valores sugeridos de temperatura y RPM. También tenemos extrusoras monotornillo en los cuales se puede colocar diferentes cabezales y cuya variable de temperatura RPM que le permite obtener datos de torque, presión, flujo de material de fundido. Esto es para la monotornillo y para doble tornillo también. Se tiene corrotante cuando gira en el mismo sentido o contrarrotante cuando giran en sentido contrario. Y adicionalmente hay equipos que permiten hacer simulación de pruebas como si tuviera una planta piloto. Le sirve para desarrollar la planta piloto, por ejemplo, y a su vez también es necesario trabajar para poder ofrecer, digamos, diferentes opciones para para el fabricante de piezas o demás. Eso es lo que tenemos hoy. Posteriormente, si nos quieren hacer llegar diferentes comentarios, serán bienvenidos y esperamos hacer la difusión, que nos ayuden ustedes con la difusión de este webinar, que nos permita que conozcan
el uso del equipo, las ventajas del equipo y como les decimos, Japro tiene el lema que sea un material para uso, un equipo que sea para uso en la industria y en la educación, de tal manera que se puedan hacer pruebas comparativas, que se puedan conocer los materiales, que el tema de los materiales no sea algo teórico, sino algo práctico, en la cual se pueden implementar cambios, se pueden conocer variaciones. Si, por ejemplo, se usa una resina distinta, una carga, un carbonato, si se utiliza una ayuda de proceso o no, se pueda conocer el efecto de cada material viendo las gráficas y conociendo contra el tiempo cuáles son los mejores resultados para los materiales actuales, para materiales nuevos o para materiales desarrollados por investigación y desarrollo. Entonces, hasta aquí están la presentación de Japro. Queremos mostrar las representaciones que tenemos, que son obviamente Japro, químico para materias primas, para equipos de planta, eh, equipos delta, colorantes delta para colorantes master batch, equipos Givitre para pruebas específicas como o somos la dureza, para algunas pruebas de plásticos y que van a tener antecedente internacional. Equipos mezcladores de Valtorta o plantas completas de Valtorta para mezclado, en especial de PVC o dispersión de pinturas y demás materiales. Entonces ahí está Valtorta, Sonacme. Esta es una nueva representación que nos permite eh, mostrar equipos como cámaras para alta temperatura, para baja temperatura, para condiciones muy estrictas y esperamos verlos el próximo 29 en el webinar correspondiente. Entonces vamos a tener ahora la presentación de Sonacme, pero igual estamos atentos para poder ofrecer el brochure de equipos de laboratorio, de asistencia técnica, de materiales para su aplicación y que obtenga los mejores beneficios. En el caso de Airplast tenemos equipos para granuladoras, por ejemplo, equipos para extrusión de casos específicos como tubos de PVC o para obtención de placas para construcción. En el caso de Ceutec tenemos equipos para medición de características de materiales de alimentos en especial. E Identipol lo tenemos para identificación y control de calidad, pasa no pasa, de características de polietilenos, de polipropilenos, de poliolefines en general. Y tenemos adicionalmente Gintec para equipos de uso local y Project para solución en sistemas fotovoltaicos. Adicionalmente queremos invitarlos a nuestros próximos webinars. Tenemos Sonacme para la industria de control de calidad el próximo 29, equipos de Giviter el próximo 4 de junio, Newlit el próximo 18 de junio, materias primas para el sector cablero julio 9 y julio 23 equipos de Verplas. Adicionalmente, dentro del programa Organizaciones Seguras, tenemos diferentes proyectos como son economía colombiana y sistemas de puesta a tierra. Entonces, son temas de actualidad, son temas que estamos viendo y los cuales agradecemos nos acompañen y nos den toda su información. Entonces, para todos ustedes, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta, quedamos atentos a que ustedes puedan ver el playback en la plataforma de Visiri y adicionalmente difundir y compartir con su grupo de trabajo. Para todos ustedes, muchas gracias. JAPRO, el nuevo estándar en reología para la industria y la educación. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud, señora José? Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos el próximo 22 de mayo, el próximo 29. Los estaremos invitando y para todos ustedes, muchas gracias. Podemos atender sus requerimientos, sus inquietudes y con muchísimo gusto para que visiten también la tienda virtual de GPA que tenemos
disponible también en plataforma. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Una feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde.